Si tú te hubieras dado cuenta que en enero tenías 100,000 de patrimonio y que en mayo ya lo que te queda es 20, algo tienes que hacer. Ese es el objetivo de esta contabilidad simplificada. Hola, ¿qué tal? Radamés Jiménez de Dinámica Financiera. Este es un tema que puede lucir un poquito complejo, porque cuando uno le hablan de estados financieros, eso aturde. Uno cree que eso nada más es para economistas, para empresas, y cada ser humano debe tener una idea de cómo anda algo que se llama tu patrimonio, algo que tenemos todos, pero muchos incluso lo ignoran. Patrimonio, ¿qué es eso? Eso no es de rico. No, tú tienes patrimonio. Tú, yo, todo el mundo tiene patrimonio. Sí, pero entonces tengo yo que nombrar un contador para saber de eso. No. Entonces yo me echo el reto de enseñar contabilidad práctica simplificada en menos de 15 minutos. Y hacerlo por aquí, por las redes, es todavía mucho más difícil, pero verán lo fácil que es. Se trata de la conjugación de 6 simples letras. 6 letras que tienen una combinación y una interacción entre ellas. Se llama APC. Y uno dirá, ¿y esto qué será? ¿Fórmula para hacer qué? Activo, pasivo, capital. Son las 3 primeras. APC. ¿Qué es activo? Oh, pero eso lo tenemos todo, sepámoslo o no lo sepamos. El que tiene una casa, un carro, un solar, ropa, una cuentecita de ahorro. Lo que tienes en tu AFP, que por eso es que yo digo que en la AFP nos ha hecho millonarios, porque que te digan que tú tienes 300,000 pesos, son tuyos. Ponlo en eso, en lo que tú vas a conjugar ahora como tu patrimonio. Entonces, lo que tienen en la AFP es parte de lo tuyo y debes contarlo. Lo que tienes, después que cuentes los activos, que es todo lo que tienes, la ropa, todo lo que sea tuyo. Entonces, viene ahora la P, pasivo. ¿Qué son los pasivos? Los pasivos se parecen mucho a los gastos, pero verán cómo se diferencian. Los pasivos es todo lo que tú debas, evidentemente. Que si dejaste acumular 2 meses de alquiler, que si debes 2 o 3 meses del colegio de los muchachos, que si tienes una deuda con un banco, si debes tarjetas de crédito. Entonces tú dirás, ¿y eso no son mis gastos? Sí, vamos a ver más adelante cómo se diferencia uno del otro. Pero todo lo que debes, incluyendo las cosas que se te olvidan que debes, por ejemplo, hay muchas personas que le cogen papá, mamá, tía, préstame 30,000 pesos. Y entonces después se olvidan y dicen, sí, yo debo por ahí una cosita a mi familia. Sí, anótalo, que son 30,000, y si tú dijiste que lo ibas a pagar, es una deuda. Eso es deuda. Entonces, esos son activos y pasivos. Simplemente con tú sumar esas dos cosas, total de activos, total de pasivos, cuando restes de los activos el pasivo, te va a dar lo que se llama el patrimonio, el capital, o como tú lo quieras llamar. Entonces, nada más hay una sola regla ahí para simplificarlo, y es que si tienes más activos que pasivos, tienes un patrimonio. Si tienes más pasivos, es decir, más deudas que los activos, entonces estás quebrado. Poca palabra. Pero lo peor de tener una situación así es no saberlo, porque entonces no vas a tomar nunca medidas y un día te vas a enterar que hay un policía en la puerta mandándote a buscar, o que fuiste a un sitio y te convocaron y te dejaron preso. Entonces, tienes que saber cuál es tu patrimonio. Ahí tienes, activo menos pasivo es igual a patrimonio, o capital, o como lo quieras llamar. Después, las otras 3 letras son más sencillas todavía, y la manejas a diario. Y G igual a R. Ingresos,
gastos, resultado. Y tiene la misma consideración. ¿Qué son ingresos? Este es fácil de definir, porque la mayoría de la gente nada más tenemos 1 o 2 o 3 ingresos. El que tiene más, felicidades. Qué bueno que aprendiste, y esto es parte del estímulo sobre este conversatorio. Es que aprendamos a maximizar y a mejorar lo que no estamos haciendo bien. ¿Qué son ingresos? Tu salario, los intereses que te pagan de una cuentecita de ahorro, las ganancias que tienes por cualquier tipo de cosa, las comisiones que te paguen, el incentivo, el préstamo, que de ese tú eras el que le había prestado los 30,000 al pariente. El día que te lo pagó, ese es un ingreso para ti. No es regular, pero es un ingreso. Entonces, sumas tus ingresos y los tienes ahí. ¿Para qué? Para que ahora hagamos el más difícil de todos los papeles que se puede hacer. Inclusive, cuando alguien me pide ayuda y yo intento ayudarlo, yo le doy una hoja en blanco y le digo, ponme cuáles son tus gastos. Y eso es una brega que hay que pasar 3 y 4 veces, porque no, que yo nada más debo 2 meses de alquiler y una tarjeta de crédito. Ok, sigue pensando y escribe, bueno, le debo los 30,000 a un pariente, pero eso es sin intereses. Sí, pero ponlo. Y entonces, al lado de cada deuda, yo acostumbro a ponerle, ok, ¿a qué interés lo tienes? La mayoría no sabe. Eso es parte de lo que tienes que saber, y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, ¿y qué cuota pagas? Tasa de interés y cuota. Si no tienes cuota, le pones sin cuota o abono extraordinario, pero algún día lo vas a pagar. Entonces, en esos gastos, ¿qué vas a poner? Por supuesto, simple. Esto es donde van la deuda acumulada con el colegio, que ya tú sabes que te han dicho que no le van a dar la nota al muchacho, los gastos del supermercado, el pago del colegio, la ropa, el traslado. Miren que yo no le pongo carro ni pongo nada, porque todos los seres humanos nos trasladamos. Entonces, usas el metro, ya sabes que si vas 5 veces al día al trabajo, entonces son 10 pasajes o quizá un poquito más. Entonces, calcúlalo, porque tú dirás que 30 pesos no es nada, excepto cuando lo multiplica por 200. Entonces, vale, y haga su trabajo ahí. Traslados, diversiones. No, porque una cervecita de vez en cuando. ¿Cuánto cuesta una cerveza? Es de la de 140 pesos que te la bebes. ¿Y cuántas te bebes al mes? Nada más son 8. Multiplícalo y verás que es mucho el dinero. Entonces, pago de hipoteca, si es que está hipotecado, pago de tarjetas, celulares. Y ojo con el celular. Las compañías telefónicas cambiaron la tarifa fija, el prepago, lo cambiaron por las recargas. La recarga es el gancho más grande que tú tienes en tu vida. ¿Por qué? Porque se menudea tanto que entonces tú dices, una recarga de 50 pesos. ¿Cuántas veces a la semana lo haces? ¿Consumes tomando en cuenta eso? ¿O simplemente tienes que sacar 50 pesos cada rato o 100 pesos cada rato para hacer recarga? Entonces, ojo, que esto es lo que yo le llamo en otras charlas los gastos hormigas. Entonces, obsérvese que entre pasivo y gastos hay una similitud, y es por lo siguiente. Si del alquiler, cuando lo pagas regularmente, es un gasto. Cuando dejaste que se acumularan 2, 3 meses, es un pasivo. ¿Por qué? Porque ya no es, imagínate que lo pagaste en un solo mes. No es verdad que si tú pagabas 12,000, 36,000 es tu gasto. No. Ese es el pasivo, lo que tenías acumulado. Tu gasto sigue siendo en el mes de 12,000. Pero como lo dejaste acumular, o el colegio de los muchachos, o cualquier otro tipo de gasto que tú acumules, realmente te hace ese bulto. Entonces, cuando tengamos ingresos, mira lo fácil que lo sacamos, 1, 2, 3 renglones de ingresos, y los 14 de gasto, lo sumas, ingreso menos gasto, ¿qué te va a dar? Resultado. Aquí sí es verdad que viene la buena noticia. Con ese resultado, ¿qué va a pasar? Que si tú tienes más ingresos que gasto, entonces tú tienes un resultado positivo, tú tienes ganancias en cada periodo que lo hagas. Sorpresa, entre las primeras 3 letras y estas segundas 3 letras hay también un vínculo. Sucede que mientras más veces tú obtengas resultados positivos, vas a tener más patrimonio. Entonces, ¿dónde se da la quiebra? La quiebra se da cuando tú tienes muchos resultados negativos de menos ingresos que gastos, y entonces evidentemente se va comiendo
algo que tú tenías. Imagínate que era un ahorro. Tú tenías 100,000 pesos y ese era tu patrimonio. Ah, pero comenzaste y tuviste un déficit de 20,000. Entonces ya tu patrimonio se reduce de 100 a 80. Y otro fuetazo más y se te juntaron una tarjeta y tuviste que sacar un dinero que no tenía y volviste a cerrar otro mes con 40 negativos. Ya no tienes 80, ya va por 40. Pero toma en cuenta que debiste darte cuenta en cuántos meses pasó eso. Si tú te hubieras dado cuenta que en enero tenías 100,000 de patrimonio y que en mayo ya lo que te queda es 20, algo tienes que hacer. Ese es el objetivo de esta contabilidad simplificada. Que tú aprendas a ir haciendo esas anotaciones. ¿Dónde? ¿En una hoja de Excel? ¿En una hoja de contabilidad? No, puede ser en tu mascota, puede ser en tu agenda si es que la tienes, sino en un simple papel, donde sea, ve anotando. ¿Por qué nos recomiendo el papel? Porque el papel lo botamos, nos lo metemos en un bolsillo, se moja y ya terminaste con la estadística de un mes. Queda demasiado brega llegar a ella. Si lo vas haciendo en una mascota, entonces tienes la opción de, lo hiciste ahora, y dices, ok, hoy tengo 300,000 pesos de patrimonio. ¿Cuánto yo tenía en enero o en febrero, cuando lo hice la vez anterior? El objetivo de todo esto es que lo puedas comparar de tiempo en tiempo, trimestral, semestral, anual. ¿Cuál es la lógica de esto? Si en abril del 2023 tú tenías, por ejemplo, un patrimonio de 900,000 pesos, entonces ahora en abril tú cuentas de nuevo y logras hacer eso mismo y tú dices, patrimonio 1,000,000, tú dices, wow, avancé. Pero te voy a dar una técnica muy, muy contundente y es la siguiente. Ok, ¿cuánto tú ganas? 50,000 pesos al año, mensual. Tú dices 50,000, o sea que tú ganas aproximadamente 600,000 pesos al año. Sí, y con bono y con cosas. Ok, 750,000 pesos. 750,000 pesos y avanzaste solo 100,000 en tu patrimonio. Ojo, es una noticia, yo no te voy a decir ni buena ni mala. Es una noticia que tienes que evaluar. O sea, trabajar todo un año para avanzar solo 100,000 pesos. Pero hay otra peor. Imagínate que es al revés. Tenías 900,000 y de buenas a primera cuentas que tienes 700,000. Oye, te comiste todo lo que produjiste este año y encima de eso retrocediste 200,000 para atrás. Te doy la mala noticia. Los seres humanos estamos programados para solamente trabajar 40 años. Y cada mes en tu vida tiene que ser un mes de aumento hacia lo que yo llamo el retiro digno, que no es más que tú tener las medicinas en tu vejez cuando ya no produzca, que algo produzca por ti. La única esclavitud buena es esclavizar el dinero. Ese tema se lo prometo para un futuro. Esclavizar el dinero para que en tu vejez trabaje para ti. No es a un hijo que tú tienes que esclavizar y decirle que sabrá Dios, él me sale bueno. Pero él tiene el cuchillo en la boca tratando de sobrevivir. La vida cada día es más dura y para nuestros hijos lo será cada vez más. Entonces, no lo esclavices a tu pobre hijo, esclaviza al dinero. Ahora, para esclavizar el dinero, primero tienes que tenerlo y después que aprendes a ahorrar, que tengo también temas para eso a mediano plazo, después que aprendes a ahorrar, entonces aprendes a invertir, aprendes a negociar y se negocia toda la vida. Hemos hablado inclusive de hacer inversiones en puestos de bolsa, en cuenta de ahorro, en dólares, en pesos, y todo esto lo que va es fortaleciendo tu patrimonio y permitiéndote que tú vayas acumulando para cuando tengas menos fuerzas para producir, puedas utilizar eso. Siempre acuérdense, para los que son religiosos, por supuesto, de la parábola de José. A José no lo premiaron en el Viejo Testamento por brujo, dije porque sabía interpretar los sueños. Fue por buen administrador. Y parte de lo que hizo José fue algo que es lógico. En épocas de abundancia, las famosas 7 vacas gordas, guardó para épocas malas que nos tocan a todos. Nadie se mantiene en una curva ascendente de siempre en bonanza. Un día pasa algo, un día pasa un accidente, un día se te quema el carro, un día se te pincha una goma, un día se te funde el motor.
Un día te expulsan al muchacho del colegio y tienes que llevarlo a otro o cubrir una falta que él haya hecho. Entonces, guardar en la época de abundancia para poder sustentar la época de vacas flacas. Entonces, nuestra vida, el gran mensaje, es que nuestra vida tenemos que aprovechar esos 40 años de productividad, guardar, invertir, para cuando nos llegue algo que es inevitable. ¿Conoces a alguien que haya conseguido un trabajo privado a los 60 años? Creo que no. Que la respuesta que me debes dar es que no. Entonces, a eso es que se le llaman los 40 años de productividad, de los 20 a los 60, de los 25 a los 65. Entonces, en esa época, que el que no ha guardado, entonces dice, la sociedad es injusta, no le dan trabajo a uno. Oye, que ya tú estás cansado, diste lo mejor de tu vida. Entonces, en esta época en que estás activo, en que puedes planificar lo que quieres hacer, te recomiendo que pienses en tu patrimonio. Si esas cuentas te están dando que tenías los mismos 900,000 del año pasado, quiere decir que estás simplemente estancado. Debe ser siempre. Y una de las métricas, de las cosas que debes comenzar a medir, es tú decir, ok, gané 100,000 pesos más en mi patrimonio este año. Eso es suficiente. Recuerda que se necesita un patrimonio para el retiro digno. Es decir, un dinero que tú lo esclavices y él produzca para que tú vivas de los intereses, no del patrimonio. Y es uno de los errores de la gente que dice, yo tengo mi casa, ¿sí? ¿Y qué vas a hacer? ¿Te la vas a comer habitación por habitación? ¿La vas a vender? ¿La vas a empeñar? Y si sobrevives y Dios te da, porque hay mucha gente que son enemigos del ahorro, porque dicen, yo conocí uno que ahorró mucho y como quiera se murió y le dejó los cuartos a otros. Sí, pero yo conozco muchos que ahorraron poco y sobrevivieron y entonces tuvieron un resultado negativo, porque entonces comenzaron a pasar trabajo después de haber trabajado tan dignamente toda la vida. Entonces, en pocas palabras, aprende a medir tu patrimonio. Hazlo en instrumento, en sitio, en cuadernos, donde lo pueda comparar. Compáralo con cierta frecuencia. Le doy la mala noticia, yo lo hago mensualmente. Entonces, no es tan exagerado, lo puedes hacer cada 3 meses, cada 6 meses, cada año. Si lo logras hacer, te veré en una senda positiva de tú poder valorar dónde estaba y dónde estoy. Y eso te permite comenzar a acelerar y es decir, necesito, en mi casa nada más trabajo yo. Sí, pero pon a trabajar a tu esposa, a no ser que tenga un impedimento. No, porque tengo 3 muchachos, pero ellos están estudiando. Sí, pero se puede trabajar y estudiar. Se puede ser productivo dentro de la casa. Y es una manera también de tú acelerar ese crecimiento de tu patrimonio. ¿Cuántos negocios se hacen desde una casa haciendo cualquier cosa? Si tu vocación, tus dones son de ser cocinero, bueno, pues cocina. Mucha empanada, mucho pastel en hoja, muchas frituras se hacen desde la casa. Y entonces te permite lo que yo llamo monetizar los dones que Dios te dio. Si lo logras hacer así, le verás lo bueno que es aprender contabilidad simplificada en 6 letras. Activo, pasivo, capital, ingreso, gasto, resultados. Ojalá que siempre tu patrimonio sea positivo y ojalá que siempre tus resultados sean positivos para que tengas un buen patrimonio en toda la vida. Les habló Radamés Índiz.